Buenos días, mi nombre es Sergio Andrés García Gómez. Estudio Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación les hablaré sobre las cuatro biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Las cuatro biomoléculas más abundantes entre los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estas biomoléculas representan el 99% de la mayoría de la masa de las células. Los cuatro elementos principales que componen las biomoléculas son: permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos y así comparten electrones; permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales para así formar una con numerosas variables de carbono; permiten la formación de enlaces múltiples, dobles o triples entre carbono y carbono, oxígeno y nitrógeno, así como estructuras lineares ramificadas, cíclicas, heterocíclicas, etc. También permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales: alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc. Clasificación de las biomoléculas. Las biomoléculas se clasifican en dos grupos: inorgánicas. Las inorgánicas son moléculas que poseen tanto los seres vivos como los cuerpos inertes, aunque son imprescindibles para la vida, como lo son el agua. Las moléculas orgánicas más abundantes son los gases, oxígeno, etc., y las sales inorgánicas. Biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas por los seres vivos. Se dividen en cuatro grupos grandes: los carbohidratos, los lípidos, ácidos nucleótidos y proteínas. Biomoléculas orgánicas. Los carbohidratos. Los carbohidratos son una biomolécula que también toman los nombres de hidratos de carbono, glucósidos, glúcidos, azúcares o sacáridos, aunque los dos primeros nombres son los más comunes y empleados. Los carbohidratos son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Las características. Los carbohidratos son considerados como uno de los macronutrientes ricos en proteínas y grasas más importantes para los seres humanos. Debe ser consumido en grandes cantidades para conservar su vida y la función del cuerpo. También son considerados por su capacidad de brindar la energía necesaria de forma casi inmediata, pero asimismo es el culpable principal del aumento de la cintura debido al incremento de las conocidas dietas bajas de carbohidratos. Los nutricionistas y empleados de la salud publican aún no estimulan a las personas para que consuman la mayor parte de estas calorías en su dieta diaria, por lo que es significativo aprender a identificar los carbohidratos de buena calidad y complementos saludables. Su clasificación. Existe una amplia variedad de sustancias orgánicas que se clasifican como carbohidratos, pero solo tres clases son de importancia dietética, entre las cuales habitualmente ingerimos con los alimentos. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Clasificación general de los carbohidratos. Se clasifican en carbohidratos monosacáridos con una unidad básica. Los oligosacáridos compuestos de 2 a 10 unidades de monosacáridos y los polisacáridos constituidos por más de 10 unidades de monosacáridos. Monosacáridos o azúcares simples. Estos no pueden ser hidrolizados a moléculas más pequeñas. En su nomenclatura, el sufijo "osa" es para designar un azúcar reductor que contiene un grupo aldehído o un grupo alfa hidroxicetona. Ejemplo: la ribosa, arabinosa, silosa, lisosa, ribulosa, fructosa, glucosa,
que se encuentran en las frutas y mieles y verduras. Oligosacáridos. Los oligosacáridos son azúcares en cadenas cortas formados por la unión de dos o más monosacáridos que pueden ser iguales o diferentes. Los oligosacáridos son moléculas constituidas por la unión de 2 o 10 monosacáridos cíclicos. Ejemplo, la lactosa, como la glucosigalactosa. Sacarosa, combinación de glucosa y fructosa. Sacarosa es mejor conocida como azúcar de mesa. La lactosa considerada el azúcar de la leche, glucosa y galactosa. Y la maltosa, conocida como azúcar de cereales y la cerveza. Los polisacáridos están formados por la unión de más de 10 monosacáridos, simples o complejos. Tienen función de reservar como almidón glucógeno y dextranos, y función estructural celulosa y silanos. Son cadenas de gran longitud de cientos de moléculas de glucosa. Existen dos tipos, los almidones y las fibras o celulosa. Un polisacárido es un polímero que está compuesto por una extensa sucesión de monosacáridos unidos entre sí a través de enlaces glucosídicos. Los polisacáridos pueden incluirse dentro del grupo de hidratos de carbono, que también son conocidos como carbohidratos o glúcidos. Su función. La función principal que cumplen los carbohidratos en la aportación de la energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Sin embargo, también tienen otras tareas relacionadas con una buena salud y un buen funcionamiento de nuestro organismo. Tienen la función energética. Los carbohidratos funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. Esta función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que ser diario. Ahorran proteínas. Al usarse los hidratos de carbono como gasolina, se deja a un lado el uso de las proteínas con este fin, ya que estas pueden ser utilizadas para muchas otras funciones. Tienen la función reguladora. Las células o fibras alimentarias se encargan de regular el tránsito intestinal, teniendo además de otros efectos beneficiosos para la salud como disminuyen el estreñimiento hablando las haces y aumentando su volumen, aumentan la sensación de saciedad y ralentizan el vaciado del estómago. También tiene la función de formar parte de tejidos importantes. Los hidratos de carbono son partes imprescindibles en tejidos conectivos y nerviosos. Además, se encuentran en las moléculas del ADN y trifosfato de adenosina, o sea, el ATP, un nucleótido necesario para obtener energía. Esta es la estructura química de los carbohidratos. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y generalmente también por oxígeno. Los lípidos son moléculas de almacenamiento de energía, usualmente en forma de grasas o aceites, y cumplen funciones estructurales como en el caso de los fosfolípidos, glucolípidos y ceras. Son sustancias insolubles en agua, o sea, son hidrófobas, que forman parte de membranas biológicas y que se utilizan como reservas de energía y aislantes térmicos. La función de los lípidos desempeñan 4 funciones básicas. La de reserva, son principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las funciones metabólicas de la oxidación. Cumplen la función estructural. Forman las bicapas lípidas de la membrana. Recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido
adiposo de pies y manos. Función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hacia su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y la proteolípidos. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables o no lo poseen, y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables A, simples, aciglicéridos y céridos, y los complejos están compuestos por fosfolípidos y glucolípidos. Lípidos insaponificables, terpenos, esteroides y prostaglandinas. Sus características. Entre las características principales de los lípidos destacan su papel primordial en la protección de las células, en la absorción de vitaminas necesarias para el buen funcionamiento del organismo o en la proporción de ácidos grasos vitales para varios procesos que lleva a cabo el cuerpo. Son insolubles en agua. Son solubles y disolventes orgánicos, reservan energía, son fuentes de ácidos grasos esenciales y también facilitan el transporte. Estructura química de los lípidos. Ácidos nucleótidos. Se denomina ácido nucleótido aquella sustancia que en disolución incrementa la concentración de los iones de hidrógeno. Cuando los ácidos se combinan con la base, permiten el desarrollo de sales. Los ácidos nucleótidos son portadores de información celular que determinan las características hereditarias de todos los seres vivos. Los ácidos nucleótidos son polímeros de nucleótidos que se dividen en dos tipos: el ADN, polímero de desoxirribonucleótidos, y el ARN, polímero de ribonucleótidos. Su función. Los ácidos nucleótidos tienen la importante función de almacenar la información genética de las células y también la de transportar y transmitir dichas instrucciones para la síntesis de proteínas necesarias. Clasificación. Los ácidos nucleótidos se clasifican según el ADN, formado por 4 bases nitrogenadas. Están las purinas, adenina y guanina. También están pirimidinas, citosinas y timinas. La pantosa está con desoxirribosa y fosfato. El ARN está formado por 4 bases nitrogenadas: las purinas, adenina y guanina, pirimidinas, citosina y uracilo. 4 bases nitrogenadas, la ribosa y 4. Su estructura química. Las proteínas. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de la célula. Su nombre proviene del griego proteos, que significa fundamentalmente, lo cual se relaciona con la importante función que cumplen para los seres vivos. Se conocen como proteínas el conjunto de moléculas de aminoácidos que se encuentran formados en forma lineal. Sus características. Las proteínas simples se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados y se pueden reconocer a las siguientes: albuminas,
Se han denominado como albuminas a las